Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. ¡Wow! Este es el primer, vamos a decir, la primera porción del libro de Levíticos, que gracias al Eterno hemos podido ya cubrir con dos estudios adicionales. Hemos empezado a estudiar la primera porción del libro de Levíticos que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 7, en donde ahí vamos a poder ver un poquito sobre el servicio del templo, cómo es ahora. Recuerden, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ya antes de este estudio, que es el primero de Shabbat, pero ya en la semana hemos estado cubriendo, ya tenemos dos estudios que hemos cubierto en la serie que se llama Restaura el Alma, en donde hemos empezado a hablar sobre las ofrendas y relacionarlo con las oraciones. Entonces, yo los invito a que vayan y vean esos dos estudios porque van a ser el complemento para lo que vamos a estar cubriendo hoy, el día de hoy. Hoy quiero que podamos reflexionar, hacer un pequeño resumen de la porción de la primera porción del Levítico, que la verdad es bastante interesante, porque recuerden que el libro de Éxodo termina con la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés termina de poner en orden el tabernáculo, ¿qué sucede? Desciende la presencia del Eterno a tal punto que esa presencia se hace tangible, se hace algo que se puede tocar y no permite que nadie entre al santuario. Entonces, ahora hay un inconveniente ahora, que para poder trabajar el santuario, para que el santuario trabaje, tienen que ingresar los sacerdotes. Entonces ahora, y el pueblo también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Va a suceder que el Eterno en el libro de Levítico nos va a dar el modus operandi, la forma de acercarnos al Eterno. Y recuerden que algo habíamos hablado de ofrendas, que vemos que en la traducción al español dice ofrendas y sacrificios, que obviamente no es el contexto, no es la traducción correcta, ya que nos ayuda a asociar eso a lo que nosotros entendemos como sacrificios y ofrendas, que es como dar algo a cambio para obtener algo a cambio. En el hebreo es la palabra corbán, recuerden, corbán, que significa un regalo de acercamiento, un regalo para acercarnos a Dios. Y que obviamente este regalo y algo bien interesante, y quiero compartirles algo que hemos estado compartiendo, que es de alguna forma, este cuadrito comparativo que están viendo en pantalla, que es un cuadrito en el cual tenemos las 5 primeras ofrendas o las 5 ofrendas que hacen que funcione el templo. Obviamente que a esto hay que sumar las ofrendas de las festividades, las ofrendas de el Shabbat, la ofrenda diaria, pero todo está basado en estos 5 tipos de ofrenda, en donde tenemos la ofrenda holocausto, que esa la cubrimos en uno de los estudios de Restaura el Alma, la minjá, que es una ofrenda de granos, también tenemos la ofrenda shelamín, que es una ofrenda de paz. Después tenemos la ofrenda Hatat, que es la ofrenda de purificación, y también conocida como ofrenda de pecado, pero es más que nada un pecado involuntario, cuando yo cometo algo por error, una infracción por error, que esto lo cubrimos en el último estudio de Restaura el Alma, así que los invito a que lo vean, lo voy a dejar en la cajita de descripciones. Y por último tenemos la ofrenda Asham, o la ofrenda de culpa, que es la última ofrenda que cierra este sistema de ofrendas que va a ser presentado en el templo. Algo bien interesante, que cuando empezamos a estudiar las ofrendas, estos 5 tipos de ofrendas, y vemos cómo funcionan, vamos a darnos cuenta que las primeras 3 ofrendas son de carácter voluntario. Lo Aulá, y repito, Olá, Minjá, Shelamín, son de origen, o sea, se entregan de forma voluntaria. El oferente, la persona que lleva una ofrenda Olá, Minjá o Shelamín, es porque lo lleva de carácter voluntario, porque él ha querido en su corazón acercarse al Eterno y lleva una de estas 3 ofrendas. Y no solo eso, sino que la ofrenda también, voluntarias, los sabios nos enseñan que están asociadas al agradecimiento. Una persona que decide llevar una olá, una minjá, una shelamín, es para agradecer. Y hay miles de motivos por agradecer al Eterno. Puede ser por una bendición económica, puede ser por una bendición familiar, puede ser hasta porque uno ha obtenido perdón. Y es más, algo que he estado repitiendo mucho en estos últimos estudios. Uno puede un día levantarse y
decir, wow, hoy caigo en razón de que el Eterno es quien me permite que todos los días yo pueda abrir mis ojos, insuflar aire en mis pulmones y levantarme de la cama. Entonces voy a ir al templo y voy a llevar una ofrenda en agradecimiento por ese milagro que cada día el Eterno hace de que yo pueda levantarme cada día. ¡Wow! Miren, o sea, es una ofrenda voluntaria. Eso me hace pensar, familia. ¿Realmente agradecemos nosotros por el día que nos regala el Eterno? ¿O es algo natural? Si es algo natural, hay que prender una alerta, familia, porque no debería ser así. Y eso es algo que realmente tenemos que ser conscientes de que quiénes somos nosotros. Y este cuerpo funciona gracias a que el Eterno insufla cada mañana de su espíritu. Entonces, miren, cualquier motivo puede ser un motivo ideal de agradecimiento para llevar una olá, una minjá o una shelamín. Y wow, ahí vemos, vamos a ver aquí de nuevo la planillita, que la olá puede ser un becerro, un carnero o un macho cabrío. Y si no llego a tener para cubrir uno de esos tres, llevo una minja. Si yo soy una persona pobre, llevo una minja. Y si ahora yo quiero no solo llevar una olá, sino que también quiero regocijarme, quiero compartir de mi alegría, de mi gozo, ya sea porque el Eterno me perdonó, porque me permitió levantarme, porque el Eterno obró un milagro en mi vida, sea cual sea el motivo, yo quiero regocijarme, llevo una ofrenda Shelamim, que puede ser cualquier animal del rebaño, del ganado y diferentes panes. ¿Por qué? Porque esta ofrenda es la única que se comparte entre el Eterno, entre el sacerdote que manipula la sangre del animal y la presenta en el altar, y el oferente, la persona que lleva la ofrenda, y esa parte que queda para la persona que llevó la ofrenda, la va a compartir entre amigos, familia, el huérfano, la viuda, el necesitado, el levita. ¡Wow! Y esas son ofrendas voluntarias, ofrendas que se están asociadas con la gratitud. Y algo que habíamos analizado y que nos ha llamado mucho la atención, cómo esto lo trasladamos a las oraciones. Y algo que habíamos aprendido cuando cubrimos la ofrenda olá es que no importa la circunstancia que esté viviendo, tengo que ser agradecido con el Eterno. Porque hay muchas cosas que quizás no sabemos. Recuerden que lo bueno y lo malo es algo subjetivo a nuestra forma de ver el mundo. Porque hay alguien que está en control de todo, de todas las cosas. Hay un creador. Hay alguien que está detrás nuestro y que no lo vemos, pero es tan soberano que todo está bajo su control y que para Él todo es bueno. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, familia, y necesitamos comprender. Y que a la hora de acercarnos, habíamos llegado a la conclusión de presentarnos en oración, es mejor presentarnos con una actitud de agradecimiento y no de quejas vanzas, de solo quejas, peticiones y quejas, sino más que nada con un corazón alegre, con un corazón, sí, contrito puede ser por la situación, pero alegre porque el Eterno está en control de todas las situaciones. Y ahí vemos las tres primeras ofrendas. Y las últimas ofrendas, que son la Hatat y la Asham, que son la ofrenda de purificación o de pecado involuntario y la de culpa, son ofrendas obligatorias, podríamos decirlo. Si yo cometo una falta, si yo cometo una transgresión, por cometer una transgresión de un pecado que no sabía que había que obedecer o que había que hacer algo que el Eterno dice no hagas y yo lo hice en forma inconsciente o en ignorancia, tengo que presentar una ofrenda a Kasdat. Si yo entro en contacto con impureza ritual, tengo que presentar una Hatat. Y la Asham era cuando yo hacía algo de forma premeditada y que yo me arrepentía. Yo reconozco que, ok, por ejemplo, robé. Yo robé, robo, y cuando después de robar, el Señor hace que yo me aperciba de eso, que realmente diga, uy, hice mal delante del Eterno y delante de mi hermano. Entonces, ¿qué hago? Presento una ofrenda a Sham, una ofrenda por la culpa, reconociendo que yo he cometido una infracción a propósito, pero también eso va acompañado de una ofrenda de restitución que va para la persona que yo le causé el daño. Entonces,
vemos que las últimas dos tienen que ver con la culpa, el pecado y principalmente la Hatat con la purificación, no con el pecado, sino más que nada con purificación. Y esto es algo bien interesante porque vemos que todo esto va a estar englobando lo que es la oración. Y algo bien interesante que cuando hablamos de ofrendas como oración, y hemos establecido este precedente, esta primicia, de que uno tiene que hacerlo con agradecimiento, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando en mi vida. Y yo sé, familia, que es algo fácil de decirlo, pero difícil de hacerlo. Es algo que la verdad que tenemos que entrenarnos para doblegar esta carne y que nuestro espíritu, nuestra alma tome fuerzas. Porque de eso se trata estudiar la Torah. Adquirir la sabiduría de la Torah es aplicarla a nuestras vidas, para que nos transforme, para que nuestra alma cobre vida, se alimente y que eso permita que nuestra carne mengüe y nuestro espíritu se levante, que nuestra alma sea restaurada. Y por eso es importante que cuando yo estudio Torah, cuando estudio la sabiduría de la Torah, es ponerlo en práctica. Porque si no lo pongo en práctica, y solamente queda en conocimiento, en muy buena información, pero no genera un efecto. Y la idea es que lo que yo aprendo, lo que yo estudio, lo que yo hago, genere un efecto en mi vida, una transformación en mi vida y que yo pueda cambiar mi realidad. Aunque el mundo esté un caos, pero mi forma de ver el caos va a ser distinta. Y eso depende de cuánto tiempo pase en relación con el Eterno. Cuánto tiempo pase estudiando y principalmente cuánto tiempo paso orando. ¿Y por qué hago este comentario de cuánto tiempo paso orando? Porque miren, hablando de gozo y alegría, hay unos versículos que me llamaron mucho la atención que están en el libro de Daniel. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer del verso 10 al verso 13 y quiero invitar a mi hermana Silvia que lo pueda leer. Amén. Amén, mi hermana. Del 10 al 13. Sí, amén, amén. Shabbat shalom a toda mi querida familia de Camino. Shabbat Shalom, mi hermana. No escuchamos la voz de Yahweh, nuestro logín para caminar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por las manos de sus siervos los profetas. Además, todo Israel ha Mi transgredido. hermana, Daniel capítulo 6. Ah, con razón. Me Capítulo parecía, 6. pero sí, Sí, mi sí, hermana, perdón. verso 10 al 13. Pasa. A mí también me pasa 6 del 10 al 13. Me parecía, bueno, acá voy. A conocer, eh, amén. Al conocer que el documento había sido escrito, Daniel se fue a casa. Las ventanas del aposento alto estaban abiertas en dirección a Jerusalén, y allí se postraban 3 veces al día y oraba, dando gracias ante su Elohim, así como lo había hecho antes. Entonces estos hombres descendieron sobre Daniel y lo encontraron orando y suplicando a su Elohim. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Dice Daniel. Miren lo que dice. Daniel se enteró que el rey de Babilonia había firmado un edicto en el cual le tenían que dar alabanza, tenían que postrarse delante del rey. ¿Y qué hizo Daniel? Recuerden contexto del libro de Daniel. ¿Dónde estaba Daniel, familia? Les voy a preguntar. ¿Dónde estaba Daniel cuando, cuando él escucha esto? Él está en Babilonia y él está siendo oprimido. Recuerden que él fue llevado cautivo a Babilonia. Obviamente hay una opresión y miren lo que hace Daniel. En medio del caos, de estar en la dispersión, Daniel dice, escucha que el rey hace este edicto. ¿Y qué hace Daniel? Corre a su casa, abre las ventanas de su casa y mira hacia Jerusalén y dice que empieza a orar. Miren lo que dice. Y se arrodilla 3 veces al día a orar, como lo hacía siempre. A pesar de que lo que está haciendo él ahora le puede costar la vida, él aún sigue arrodillado y orando hacia Jerusalén. Y con las ventanas abiertas eso significa que
para que todo el mundo vea que él no le da reverencia al rey de Babilonia, sino que él reverencia al rey de reyes, al rey que habita en Jerusalén, por más que él está cautivo en Babilonia. Y miren lo que me llamó mucho la atención, lo que marqué con rojo, familia. Él dice, y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer siempre. ¡Wow, familia! ¿Las circunstancias de Daniel eran favorables? No. Él estaba cautivo, él estaba obviamente bajo la esclavitud y la servidumbre y le servía al rey de Babilonia. Obviamente tenía sus privilegios, pero estaba cautivo. Sus hermanos estaban cautivos. No era una situación fácil para Judá en ese momento. Y a pesar de eso, de ese mundo caótico, de esa situación caótica que estaban viviendo, y miren, Daniel estaba en este momento desafiando la autoridad del rey y esto le podía traer la muerte. Y a pesar de eso, Daniel, ¿qué estaba haciendo? Dice, daba gracias. Miren qué interesante. Y algo que me llamó mucho la atención al hacer el estudio de la palabra que corresponde aquí es la palabra Yud Dalet He. Yud Dalet He. Yud Dalet Hei, que es dar gracias. Pero algo bien interesante que cuando yo veo aquí estoy viendo, voy a abrir aquí, que veo la definición de gracias. Veo aquí, acá lo voy a abrir, acá se ve un poquito chiquito, lo vamos a agrandar un poquito más. Miren, dice dar gracias, expresar gratitud. La mayoría de las versiones, dar alabanza, expresar excelencia, los atributos de alguien. La diferencia de significado entre estos dos entradas es sutil y a veces no da del todo lo claro. O sea, está hablando de gratitud. Está hablando de gratitud. Pero hay un significado, miren acá está. Give thank, give praise. Está haciendo una acción de gracias, podríamos decir, un regalo de gratitud. Miren lo que dice aquí, un give thanks. Expresa gratitud. Está, como podríamos entenderlo, que Daniel, al orar, él está haciendo una acción de gracias. Él está orando con acción de gracias, como si fuera un regalo de gracias. Recuerden que estamos marcando un precedente en que las ofrendas sirven para acercarse a Dios. Y que hoy, al no haber templo, Oseas capítulo 14 nos enseña que la ofrenda de nuestros labios va a ser como los bueyes que se presentan en el altar. Entonces quiere decir que ahora nuestras oraciones son el sustituto, mientras no haya templo, de esas oraciones. Entonces Daniel está haciendo exactamente eso. Él está presentándose en un momento, podemos decir, de angustia. Él se está presentando, dice el verso, con una actitud de gracia, presentando un regalo de agradecimiento. Es decir, está haciendo lo que Oseas dice, presentando una ofrenda voluntaria de agradecimiento. Wow, familia. Esto es algo que es bastante interesante porque esto nos está enseñando ahora cómo yo tengo que presentarme delante de Dios. Recuerden que habíamos hablado de cambiar nuestra forma de hablar, sí, pero principalmente en cómo yo hablo en las oraciones. ¿Cuál es el vocabulario que yo uso en mi tiempo de oración? Porque recuerden, las palabras generan realidades, crean realidades. Pueden traer bendición y pueden traer maldición. Pueden dar vida, pero también pueden matar, pueden traer muerte. Y esto es importante que tengamos en cuenta, aún más cuando nos enfocamos en nuestra oración. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestros labios? ¿Qué tipo de palabras salen? ¿Son de agradecimientos o no son de agradecimiento? Y eso es algo que tenemos que entender, familia. Ahora, teniendo este precedente, esta pequeña introducción que hemos hecho, yo quiero compartirles algo bien interesante que encontré y que nos llamó mucho la atención a mi esposa y a mí cuando empezamos a ver qué es lo que significa realmente presentar una oración
como una ofrenda. ¿De dónde viene la ofrenda? ¿De dónde viene este pensamiento y de cuándo está este pensamiento de que ahora la oración es sustituto de la ofrenda y que la ofrenda puede ser reemplazada por una oración? En este caso que no hay templo. ¿De dónde viene esa conexión entre la ofrenda y el sacrificio? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué es lo que está conectando esto? Y es bien interesante porque es algo que muchas veces repetimos, que mi oración sea como una ofrenda puesta en el altar. O decimos, sí, mi oración es la ofrenda de los labios, mi ofrenda de labios, como dice Oseas. Pero entendemos el concepto, entendemos lo que es realmente decir que mi ofrenda de labios es como el sacrificio puesto en el altar. Y eso es algo que quiero compartirles, familia, y quiero que podamos analizar juntos con respecto a este tema, familia, porque es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y quiero compartirles esto que proviene de los sabios de Israel. Esto está en el Sidur Koren Shalem, en la parte de la introducción, en la parte que nos hace un pequeño preámbulo de por qué es importante orar y usar el Sidur, usar el libro de las oraciones. Y quiero compartirles este fragmento que habla sobre el servicio del corazón. Y miren lo que dicen los sabios, y quiero que presten atención a todo lo que vamos a estar compartiendo en este momento, porque nos va a ayudar a entender realmente la esencia de que ahora mis labios, la ofrenda de mis labios, sean un sacrificio. Ahora vamos a tratar de entender de cuál es el vínculo entre la ofrenda y, y la oración, entre el sacrificio y la oración. ¿Cuál es ese vínculo? Ese vínculo que quizás no teníamos idea y que ahora esto nos va a ayudar a entender y a mejorar nuestro tiempo de oración con el Eterno, a usar un vocabulario correcto, a usar un protocolo correcto. Y para eso sirve el Sidur, para enseñarnos ese protocolo. Para cuando yo tengo ese tiempo de duda, ese tiempo de oración personal, de tener el vocabulario justo para poder acercarme al Rey, con el corazón, podemos decir, con la intención correcta, y que agrade al Rey y Él incline su oído. Y justamente estamos entrando en el tiempo de Purim, y el mejor ejemplo que podemos dar de un rey físico, que cuando alguien se acerca de la forma correcta, es cuando la reina Esther se acerca al rey porque ella se entera de que se hizo un edicto en contra de su pueblo, de los judíos, del pueblo de Israel, y ella quiere interceder. Y entonces ella, miren, tiene que prepararse, tiene un tiempo de preparación, y cuando se acerca al rey, ella usa un vocabulario específico que hace que el rey extienda su cetro y escuche a Esther. Pues así como funciona en el nivel físico, aquí a nivel horizontal también funciona a nivel vertical con nuestra relación con el Padre. Y por eso es importante entender qué es esto de relacionar la ofrenda con las oraciones. Y qué mejor que acudir a los sabios de Israel, porque es un pensamiento que viene de nuestros sabios. Y algo bien interesante ver cómo ellos lo interpretan. Y eso es lo que quiero compartirles en este momento, familia. Miren lo que dice. La conexión entre la plegaria y el sacrificio es profunda. Wow, es algo que hay que tomarse el tiempo, familia, para comprender. El sacrificio no es el único antecedente de nuestros rezos o oraciones. Varias plegarias fueron dichas por personajes bíblicos. Tenemos la oración de Daniel, la oración de David, de Nehemías, que no están asociadas con una ofrenda, pero se vincula mucho con la ofrenda. Entonces vemos que dicen los sabios, hay ofrendas que no están, hay oraciones que no están relacionadas con ofrendas. Estas plegarias fueron, vamos a volver a leer, dice, el sacrificio no es el único antecedente de nuestro rezo. Varias plegarias fueron dichas por personajes bíblicos. Estas plegarias fueron recitadas sin ser acompañadas de ofrendas. Aún así, el sistema de sacrificios es un importante tributario del río judío de la oración. Ok, miren, la oración para nuestros hermanos mayores
se inclina más ahora al tema de las ofrendas y por eso ellos hacen esta conexión. Tras la destrucción del segundo templo, la oración se tornó en el sustituto de los sacrificios. Es la boda Shebalev, el sacrificio del corazón. Sin embargo, es justamente esta característica del rezo de la oración la que muchos encuentran difícil de entender o percibir como edificante. Miren lo que dicen los sabios, es algo tan profundo que muchos no pueden comprender esta relación entre la ofrenda y el sacrificio. Es algo que, miren, es algo que es bastante, dice edificante, wow. Es algo que si nosotros le dedicamos tiempo, es algo que nos va a edificar. Y si nos edifica, tiene que transformarnos. Entonces la gran pregunta sería, y repitan conmigo, ¿qué era entonces un sacrificio? ¿Qué es entonces un sacrificio para que se pueda relacionar con la ofrenda? Y miren, recuerden, la palabra hebrea para sacrificio es la palabra corbán, nos dicen los sabios, algo que hemos estado cubriendo, la cual deriva de la raíz que significa acercarse o acercar. Wow, o sea que la ofrenda, el acto de llevar una ofrenda física, es el hecho de acercarnos al Eterno. Entonces, una pregunta válida que nos podemos hacer es, ¿cómo es posible acercarse a Dios? ¿Cómo es posible que un animalito, una ofrenda, sirva para acercarse a Dios? Y recuerden que hoy estamos hablando de que una ofrenda que se llevaba físicamente al templo, hoy son nuestras oraciones. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es posible que nos acerquemos a Dios con nuestras oraciones? Y eso es algo que nos tenemos que preguntar. Y miren lo que nos responden los sabios. Miren lo que dicen los sabios. Esta es una interrogante profunda. Quizás se trata de la pregunta de la vida religiosa. O sea, es la pregunta que nos hacemos y que nos deberíamos hacer. ¿Cómo mi oración sirve para acercarme a Dios? No simplemente por la absoluta disparidad existente entre la infinidad de Dios y nuestra finitud. ¿Qué quieren decir los sabios con esto? Está hablando de que hay algo que es que no puede entender, que no podemos entender con nuestra mente humana ante una gran soberanía del Eterno y nosotros teniendo una mente tan finita, hay cosas que no vamos a entender. Pero a pesar de eso, el Eterno dice, su ofrenda va a servir para que ustedes se acerquen a mí, sino también porque las circunstancias de la vida hacen que nuestra mirada tienda a orientarse hacia abajo. O sea que nuestro diario vivir de alguna forma hace que nosotros no pongamos nuestras miradas en el Creador, sino que miremos hacia abajo, lo que nos rodea. Más en dirección de nuestras necesidades que hacia arriba, en dirección de nuestro origen. El mundo físico es un sitio en el cual la presencia de Dios es real, aunque oculta. Nuestro horizonte de conciencia está acortado. Nos enfocamos en nuestros propios objetos y deseos. Caminamos a la luz de Dios, pero nuestra mente suele estar en otras cuestiones. Y tristemente esto es algo que sucede, familia, porque hay algo que tenemos que nosotros aprender y entender, que a la hora de nosotros presentarnos delante de Dios, tiene que ser con la intención correcta. Ahora nos están validando los sabios esto de la intención correcta. Yo no puedo presentarme a orar con una intención en donde yo estoy pensando más en el trabajo, en los quehaceres, en lo que me quedó por hacer, en acercarme al Eterno. Mi intención tiene que ser esa. Y dejar por unos minutos, por unas horas, dejar a un lado mis afanes y mis preocupaciones. Y eso es lo que nos están queriendo enseñar los sabios. En donde nosotros, la verdad, tenemos una mente tan finita que donde ponemos la mirada es lo que hay a nuestro alrededor. Aquí abajo, en nuestras preocupaciones, en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que quiero. Y nosotros deberíamos estar mirando hacia quién nos creó. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos entonces acercarnos a Dios? Si nuestra mirada está aquí abajo, ¿cómo podemos hacer para que nuestra mirada cambie y mire hacia el Creador? Y eso es una gran pregunta, familia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acercarnos a Dios? Mediante un acto
de renunciamiento, dicen los sabios, regalando algo, específicamente devolviendo algo. Recuerden que las ofrendas eran como un regalo, pero la verdad que a Dios, ¿qué necesita Dios? Él es el dueño del oro y la plata. Todo lo creó, Él es dueño de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender que ahora cuando nosotros nos acercamos en oración, tiene que ser una oración que sea una oración, un regalo. Uno le está regalando a Dios que en sí le estamos devolviendo algo. ¿Y qué le estamos devolviendo? Esa es una gran pregunta que nos podemos decir. Es una gran pregunta que tenemos que resolver. Pero en sí la esencia de una ofrenda es llevarle un regalo, es decir, dicen específicamente, devolverle algo al Eterno. ¿Algo de qué? De lo que Él nos dio. ¡Wow! Ahora entendemos cómo esto va a ir cambiando nuestra forma de ver la oración. El sacrificio de la era bíblica eran formas en las que el individuo o la nación como un todo decían, miren lo que representaba llevar una ofrenda para los sabios, lo que representaba una ofrenda para un individuo, para la nación, cuando tenía la bendición de poder llevar físicamente una ofrenda. Dios, lo que poseemos es realmente tuyo. El mundo existe gracias a ti. Nosotros existimos gracias a ti. Wow, ahora entiendo lo que está haciendo Daniel. A pesar de que él está en una situación, podemos decir, de opresión, en una situación en donde su vida está realmente en peligro por lo que está haciendo, él está diciendo, cuando dice que él se presentó, se arrodilló a orar con acción de gracias, como lo hacía siempre, está diciendo, Señor, todo lo que poseo, todo es tuyo. El mundo existe gracias a ti. Daniel se estaría diciendo, Señor, yo existo gracias a ti. ¿Por qué me voy a doblegar ante un rey humano? Me voy a doblegar delante de ti porque yo existo gracias a ti. Y eso es algo que tiene que estar en nuestra oración. Miren lo que entienden los sabios, familia. En última instancia, nada de lo que tenemos es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él. Lo que le damos a Dios es algo que ya le pertenece. Tal como dijera el rey David, pues ¿quién soy? ¿Y qué es este mi pueblo para que te realicemos estas grandes ofrendas? Todo proviene de ti y te hemos dado aquello que de tu mano proviene. Esto viene de Primera de Corintios 29:14. Crónicas, perdón, Primera de Crónicas 29:14. Y aún así, restituir a Dios es uno de los instintos más profundos del alma. ¡Wow! El querer uno restituir a Dios, devolver algo de lo que Él nos dio, tiene que ser un deseo, un instinto, el instinto más profundo de nuestra alma. Ahora, quiero que nos preguntemos esto, familia. ¿Realmente entendemos esto? ¿Entendemos de que nuestra alma en su instinto tiene que devolverle al Padre lo que Él nos ha dado? ¿Está eso en nuestro corazón? ¿Está eso en nuestra intención a la oración? Es algo que hay que meditar en eso, familia. Hay que meditar en eso porque va a cambiar mucho nuestra forma de orar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos al Padre. Al hacerlo, reconocemos nuestra dependencia, desechamos el caparazón de la autoabsorción. Quiero, yo quiero, es para mí, todo para mí, yo quiero, ¿por qué a mí? O sea, en vez de absorber cosas de mi hermana vida, eso es lo que están diciendo los sabios. Es por ello que la Torá es una de sus frases más conmovedoras, se refiere al sacrificio denominándolo aroma agradable para Dios. Repitan conmigo, aroma agradable para Dios. Eso tiene que ser una ofrenda. Y miren el ejemplo que dan los sabios para que podamos comprender lo que significa el aroma agradable para Dios. Uno de los aromas más dulces, y esto es para aquellos que son papá y mamá. Aquellos que son papá y mamá pueden entender este punto, familia. Y miren lo que dicen los sabios y el ejemplo tan dulce y tierno que nos dan
con respecto a nuestro Padre Celestial. Una de los aromas más dulces de la plenitud es cuando un niño, perdón, la paternidad. Uno de los aromas más dulces de la paternidad es cuando un niño que de momento está siendo criado para convertirse en un adulto, obsequia un presente a sus padres para expresar su agradecimiento. ¿Qué puede dar un niño a su padre que se aproxime remotamente a lo que estos le dan? Es decir, la vida misma. Repito esta pregunta. ¿Qué puede dar un niño a su padre que se aproxime remotamente a lo que estos les están dando? A saber, la vida misma. Miren lo que dicen los sabios. La cosa más cruel que puede hacer un niño es no agradecer a su padre. Wow. El Talmud atribuye a Rabbi Akiva la frase Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Estas dos palabras encierran la esencia de la oración judía, de la oración del pueblo hebreo. Dios es el Rey hacedor y soberano del vasto universo. Aún así, incluso antes de que Dios sea nuestro Rey, Él es nuestro Padre, nuestro progenitor, aquel que nos hace enamorarnos, que nos ha alimentado y mantenido, y que nos ha enseñado sus caminos, y quien tiernamente vigila nuestro destino. El sacrificio es el regalo de la criatura al Creador, de quien es propiedad a su propietario, del niño a su progenitor. Ahora miren esa relación que hacen los sabios. Como ese niño, nosotros tenemos que ser como ese niño que le agradece a su padre por la educación, por darnos la vida. Así es como nos tenemos que dirigir. Y por eso se le atribuye a Rabbi Akiva el Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. ¿Y Yeshua qué nos enseñó a orar? El Avinu Malkeinu, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, miren cómo empieza el Padre nuestro, trayendo que agradecimiento, gratitud, presentando un regalo ante el Rey, que es nuestro Padre, Avinu Malkeinu. Qué hermoso ejemplo que hacen los sabios al combinar algo que podemos analizar y ver esa relación a nivel físico y nos permite entender ahora cómo debe de ser nuestra relación con nuestro Padre, con nuestro Rey. El rabino Joseph enfatizó la diferencia entre el acto exterior preceptuado por el mandamiento, que es el cumplimiento real y efectivo del precepto. Por ejemplo, cuando el templo estaba en pie, una persona podía traer un sacrificio de penitencia para expiar por un pecado cometido. Esto era el acto externo, exterior. Pero miren lo que dice el rabí Yosef. Pero el cumplimiento del precepto, recuerden que el traer una ofrenda por una expiación, por un error cometido, es un mandamiento, es un mitzvah, es un mandamiento. Pero miren lo que dice el rabí Yosef. El mandamiento no se cumple con solo presentar un sacrificio, presentar un corbán, una ofrenda, sino que miren lo que dice el rabí Yosef. Pero el cumplimiento del precepto radica en la confesión y la contrición, actos relativos a la mente y a la voluntad. O sea, cuando dice Rabí Yosef en pocas palabras, el llevar una ofrenda al altar está completa cuando yo llevo lo físico, pero también pongo mi corazón. También tengo la intención correcta. Y ahora el combo perfecto sería lo físico más mi corazón, más mi intención. Y ambas van a formar ese corbán, ese regalo de acercamiento. Y en lo físico, como vemos en las ofrendas, puede ser un becerro, puede ser un macho cabrío, puede ser una cabra, puede ser dos tórtolas o dos palominos, pueden ser un poco de harina.
Pero cuando esto yo le sumo el corazón, es algo perfecto. Es una unidad perfecta. Y eso es lo que Rabbi Yosef nos está enseñando, de que el precepto no es solamente lo externo, sino que también tiene que ver con lo interno. Y el cumplimiento real de un mandamiento es cuando yo hago lo físico más la intención correcta. ¡Wow! Gran consejo del Rabí Yosef. En los tiempos bíblicos, el orden de los sacrificios era el acto exterior, pero el interior, el agradecimiento, la dependencia, reconocimiento, acción de gracia, alabanza. Eran especiales, eran esenciales para el cumplimiento del precepto. Miren lo que dice Rabí Yosef. No solamente era lo exterior, sino que miren lo que era esencial: el agradecimiento, la dependencia, reconocer de que todo proviene del Eterno, reconocer al Eterno que es Rey soberano, una acción de gratitud y alabanza. Eran esenciales para el cumplimiento del mandamiento de presentar una ofrenda. Esta es la razón por la cual el judaísmo pudo sobrevivir la destrucción del templo y la cesación de las ofrendas del sacrificio. El acto exterior ya no puede ser efectuado. Ya hoy no podemos llevar una ofrenda al templo, ya no podemos demostrarle físicamente al Eterno, llevarle un regalo físicamente al templo. Pero miren lo que dice. Pero el interno permaneció. Este es el vínculo entre el sacrificio y la oración. ¡Wow, familia! Ahora entendemos cuál es ese vínculo. Ese vínculo es mi corazón. Es la intención por la cual yo me acerco al Eterno. Esa es vamos a decir, la relación o el vínculo vivo que hay entre la ofrenda, que hoy no podemos llevarla físicamente, pero la esencia de esa ofrenda es lo que yo hoy puedo poner en mis oraciones. Y ese es ese vínculo, esa relación perfecta. Y por eso los sabios nos enseñan, y por eso Oseas lo cita, de que mi ofrenda de labios será como un becerro en el altar. Y recuerden que el becerro era una de las ofrendas, económicamente hablando, las más ricas, y que la presentaba, por ejemplo, en el caso de un pecado, la presentaba el sumo sacerdote o el Sanedrín. Y eso lo cubrimos en el estudio anterior de Restaura el Alma, cuando hablamos de la ofrenda Hatat. Interesante. La diferencia entre la plegaria como pedido y la plegaria como sacrificio radica en que la petición procura, busca, mientras que el sacrificio, o sea, el corbán, da, entrega. La plegaria derivada de la ofrenda es el devolver a Dios aquello que Él ya posee. Nuestra vida, nuestros días, nuestro mundo. La plegaria es el presente de la creación a su creador. Qué profundo. Los profetas solían criticar el sistema de los sacrificios y le reservaron parte de sus más laquerantes prosas. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al profeta Isaías, capítulo 1, y más cuando leemos el capítulo 43, vamos a leerlo, familia, vamos a leerlo. Mi hermana Ofelia Lidia, ¿puedes leer la Haftará de esta semana, que es capítulo 43, verso 21, hasta finalizar el capítulo 43? Vamos a leer, vamos a darle paso a nuestra hermana Ofelia Lidia. Del verso 21 al 43. Del 21 vamos a leer hasta finalizar el 43, el capítulo 43. Ok, sí. Gracias, Shalom a todos. Shabbat Shalom, bendiciones. Bueno, dice, a este pueblo lo he creado para mí, dice Hashem, para que mis alabanzas difundan. Pero tú no has invocado mi nombre, oh Jacob, pues te hastiaste de mí, Israel. No has traído ante mí el cordero de tus sacrificios y con tus ofrendas no me has honrado. Yo no te he agobiado exigiéndote ofrendas, ni te fatigué pidiendo inciensos.
Pero tú ni siquiera me has halagado adquiriendo hierbas aromáticas para mi altar, ni el cebo de tus sacrificios me entregaste. Solo me has hastiado con tus pecados y molestado con tus iniquidades. Yo soy quien borra tus infracciones por mi causa y tus pecados no evoco. Recuérdame, juzguemos esto juntos. Habla tú primero y justifícate. Tu primer ancestro, Adán, pecó ante mí, y tus líderes y sacerdotes me han fallado. Y por ello tuve que humillar a tus honorables ministros, y entregué a Jacob al horror, y a Israel a los ultrajes. Y ahora, oye mi siervo Jacob, Israel a quien he escogido. Así dice tu Creador, el que te formó desde el seno materno, el que siempre te ha ayudado. No temas, mi siervo Jacob, Yeshurun, pueblo recto que yo he elegido. Así como yo abrevo con agua el sediento suelo e irrigo la tierra seca, colmaré con mi espíritu a tu simiente y de bendiciones a tu descendencia. Y han de brotar como la hierba fresca, como los sauces a la vera del río. Uno dirá, a Hashem pertenezco, y el otro se identificará con el nombre de Jacob. Aquel jurará lealtad al Eterno, y este con el título de Israel se denominará. Se ha dicho Hashem, el rey de Israel, y su Salvador, el amo del universo. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién como yo ha de proclamar, predecir y proyectar como lo hice desde que formé los pueblos del mundo y los prodigios que sucederían? ¿Les anuncié? No teman ni se asusten. Ya desde antaño me di a conocer a vuestros padres y ustedes son mis testigos. ¿Acaso hay otro Dios aparte de mí u otro creador que no conozca? Aquellos que esculpen ídolos trabajan en vano, pues ellos jamás les servirán. Si esas estatuas no ven ni entienden, deberían avergonzarse. Quien crea un ídolo o talla una estatua que para nada le sirve, todos sus amigos se burlarían, pues los que lo forjaron son simples humanos. Se juntarán todos, tiesos y medrosos, llenándose de vergüenza. El herrero con su martillo moldea el metal a carbón y con tenazas le da forma. Lo trabaja con brazo fuerte, incluso estando él hambriento y desfalleciente, sediento de agua y agotado. El carpintero lo delinea, lo marca con el formón y con precisas herramientas le da formas humanas. Y cuando tiene la imagen de hombre, lo lleva a adorar a su casa. Para eso hubo de talar cedros, robles y encinos en el bosque. Quizás hasta los plantó y los vio crecer con las lluvias. Sus maderas le sirvieron para hacer fuego, las usó para calentarse, también para hornear su pan, y absurdamente crea con ellas un dios ante el cual se arrodilla, lo convierte en ídolo y le rinde culto. Parte de ellas las hizo arder al fuego y con otra parte asó su carne y se la comió. También con ellas se dio calor y disfrutó, las hizo arder y contempló sus llamas. Y con el resto de esa madera se hizo un dios, una simple estatua ante la cual se prosterna y le reza clamándole, sálvame, tú eres mi Dios. No se dan cuenta ni comprenden lo absurdo de su actitud, pues están velados sus ojos y obstruidos sus corazones. No toman conciencia ni se percatan de decir, si una parte la quemé al fuego, hasta hice mi pan con sus brasas, asé mi carne y la comí, ahora con el resto voy a hacer una abominación a un trozo de madera, ¿voy a rendir culto? En adorador de ceniza su corazón lo ha convertido y no salva su alma diciendo, es falso lo que tengo en mis manos. Recuerda esto, Jacob e Israel, pues eres mi siervo. Te he creado para ser siervo mío, Israel, no lo olvides. Yo ya he disipado como niebla tus transgresiones y como las nubes tus errores. Retorna a mí, yo soy tu Salvador. Cantad cielos por lo que he hecho Hashem. Retumben los abismos de la tierra, irrumpid en canto los montes y los bosques y sus árboles, porque salvará Hashem a Jacob y con Israel se ha de glorificar. Amén. Amén. Gracias. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Wow. Miren la Haftará de esta semana, la porción de los profetas que
nos tocaba hoy complementar con la porción. Miren qué interesante. Isaías, ¿está en contra de las ofrendas? Isaías está en contra de las ofrendas. ¿Ustedes qué creen, familia? ¿De qué está en contra Isaías? Ahora teniendo en cuenta lo que significa una ofrenda. A ver, familia, los que están en internet. A ver, pueden escribir en el chat. ¿Está en contra de las ofrendas? ¿Está diciendo que hay que quitar las ofrendas? Exactamente, no está en contra. ¿En contra de qué está? De la idolatría, de la rebelión e idolatría. Ok, ¿de qué más, familia? ¿De qué más está en contra Isaías? Vemos que Isaías no está solamente, o sea, no está diciendo no traigan más ofrendas, no está en contra, no está desechando las ofrendas, pero sí está en contra. Vemos que el contexto está hablando de que el pueblo que estaba haciendo, adorando a otros dioses. Estaban siendo desleales con Dios. Es más, hasta muchas veces iban al templo, adoraban a Dios, llevaban sus ofrendas, se daban la vuelta y se iban a los cerros, a los montes altos, a adorar a sus ídolos. O sea, estaban jugando a dos puntas, como decimos en Argentina. Quiero los beneficios de Dios, pero como sé que adorar a este otro Dios funciona, entonces también voy y adoro. Si Dios no me responde, voy y acudo a la mentalidad positiva o a otros dioses. O sea, si acá no me sirve, no me funciona, voy allá que está funcionando. Tenemos que tener cuidado con eso, familia. Pero miren qué interesante. Y miren lo que nos dicen los sabios con respecto a esto. Miren lo que nos continúan enseñando con respecto a este punto, familia. Miren lo que dice. Sin embargo, ninguno de ellos propuso su abolición, ya que a lo que ellos se oponían no era al acto de la ofrenda, sino el acto exterior sin el reconocimiento interior, que le confiere a la acción su sentido y su significación. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos estaban en contra no de la ofrenda, sino de la actitud del pueblo a la hora de llevar una ofrenda. La idea de que Dios solo puede ser servido exteriormente es pagano. O sea, eso es lo que está enseñando, lo que Isaías está confrontando al pueblo. O sea, están adorando a Dios como adoran al ídolo hecho de plata, de bronce, de palo, hasta de un carbón, dice Isaías, que adoraban un carbón. Entonces, si yo no le pongo la intención interior, la intención correcta, la parte interior de la ofrenda, le podemos decir la expresión interna de llevar una ofrenda, los sabios entienden a través de lo que dice el profeta Isaías, entienden que la idea de que Dios se le puede servir exteriormente solamente con actos o llevándole cosas, es algo pagano. Y repitan conmigo, y no hay nada peor que la instrucción del paganismo en el ámbito mismo de la santidad. Es la coexistencia de la injusticia y a la falta de compasión en la interacción entre el participante y el mundo. ¿Qué quiere decir? Palabras de Apocalipsis. Porque no eres frío ni caliente, eres tibio, el Eterno te vomitará. ¿Pero por qué? Porque o sos frío o sos caliente. O adoras al Eterno, como el Eterno dice, con la intención correcta, poniendo los 5 sentidos al servicio del Eterno, o te vas directamente a poner los 5 sentidos a un ídolo. Pero no vengas a estar en el medio. Eso es, como dice aquí los sabios. Y no hay nada peor que mezclar lo del mundo con la santidad de Dios. De mezclar el paganismo en el ámbito de la santidad de Dios. Y eso es lo que confrontan los profetas cuando dicen, ofrenda no quiero, dice el Eterno. ¿Pero por qué no quiere? Porque están yendo con una intención incorrecta. Están poniendo al mismo nivel al creador del cielo y de la tierra, del universo, lo están poniendo al mismo nivel que a un Dios de palo. Y el Eterno dice, eso no quiero. Ahora entendemos el vocabulario de frío y caliente y de tibio. Tibio el que está en el medio.
ni frío ni caliente. Ese es el mejor ejemplo que podemos tener de lo que los sabios nos están enseñando. ¡Wow! El sacrificio, al igual que la plegaria, es un acto transformativo. Es un acto que nos tiene que transformar. Así como el sacrificio, la ofrenda que se llevaba al templo, transformaba a la persona, también ahora la oración tiene que transformarme. Nosotros deberíamos hoy salir de la sinagoga tal como nuestros ancestros salían alguna vez del templo de Jerusalén, viéndose a sí mismo y al mundo diferentes, lo sanamente consistentes de que el mundo es obra de Dios. La Torá es la palabra de Dios. Nuestros compañeros en la fe, hijos de Dios. Y nuestros congéneres humanos, creados a imagen de Dios. El retornar a nuestra fuente, a aquel que da vida a todos, emergemos reenfocados y revitalizados. Miren, familia, cómo nos tiene que transformar. La ofrenda tenía ese propósito. Recuerden que en el mundo del antiguo Medio Oriente también se llevaban ofrendas a los templos, pero la ofrenda en los templos paganos del antiguo Medio Oriente eran con el objetivo de calmar la ira de los dioses para que saquen los males de mi vida, pero no generaban una transformación en la vida de la persona que llevaba la ofrenda a ese ídolo. Esa persona llevaba la ofrenda físicamente, pero era para pecar y empatar. Para que, ok, acalmo la furia de la deidad, me doy la media vuelta y sigo haciendo lo mismo de siempre. Hago una pequeña calma, así como, ok, Dios este ídolo está enojado conmigo, listo, le llevo una ofrenda, listo, se calma. Esa era la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Y Dios, a través del servicio del templo, hace un presente contracultural tan grande que no es para calmar la ira, sino que el propósito de la ofrenda es acercarnos a Dios, acercarnos a Él. Y que cuando nos acerquemos a Él, nosotros experimentemos eso, de reenfocar nuestras vidas a sus caminos y a revitalizarnos, a tomar nuevo ánimo, a cobrar ánimo, sabiendo y descansando en que Él está en control de todas las situaciones. A pesar de que las situaciones ante mis ojos sean adversas, Él está detrás de todo eso. Recuerden, en este mundo físico, Dios es tan presente, pero no lo vemos. Él está oculto. Eso nos enseñan los sabios. Él está detrás de cada cosa que nos sucede, buenas y no tan buenas, de acuerdo a nuestra forma de ver. Y por eso, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la ofrenda olá que decíamos, en vez de preguntarnos el por qué a mí, preguntémonos, ¿para qué me sirve pasar por esta situación? ¿Qué es lo que el Eterno quiere que yo aprenda? Porque Él está en control. Él está en control. Habiendo estado distantes, nos hemos acercado. Esta es la plegaria del sacrificio, del corbán, que devuelve a Dios simbólicamente algo de todo lo que nos ha dado, permitiendo de este modo ver la existencia misma como un obsequio a ser celebrado y santificado. Wow, familia, miren cuando ahora podemos llegar a hacer ese clic al momento de orar. Yo sé que hay mucha carne que tenemos que doblegar, hay mucha carne que tenemos que hacer que mengue, familia. Pero si nosotros nos esforzamos e intentamos una y otra vez, vamos a ir entendiendo cómo hacer esto, familia. Recuerden que caminar en Torah no es solo estudiar, sino que primero hay que hacer para después entender. Mientras yo voy caminando, voy entendiendo y voy corrigiendo y voy conociendo la esencia del mandamiento. Estoy conociendo ahora la esencia de lo que es realmente presentar mi ofrenda de labios como un corbán, como una ofrenda de acercamiento. Y el propósito tiene que ser devolver a Dios de lo que Él nos ha dado, y esto nos va a ayudar a entender el obsequio que Él nos da de vivir, de estar vivos
y de poder santificarnos, de poder apartarnos para Él. Es algo increíble, familia. Y por eso quería compartirles esto que los sabios nos enseñan, para que podamos tener otra dimensión de lo que es realmente presentarnos como una ofrenda delante del Eterno, la ofrenda en nuestros labios como una ofrenda como se presentaba en el templo. Tenemos que aprender eso, familia, tenemos que ponerlo en práctica. Aunque nos cueste, no importa, familia, lo hagamos. Intentemos una y otra vez. No desistamos. Porque cuando empezamos a practicarlo, recuerden que esto me gusta a mí hacer esta comparación. Como ir al gimnasio, ir a entrenar. Al principio duele, sí, cuesta, sí. Pero mientras más lo voy haciendo, más me estoy dando cuenta de que eso me hace bien. Hace bien a mi salud, hace bien a mi cuerpo, me hace sentir fuerte, me hace sentir más despierto. Familia, si eso sucede con nuestro cuerpo físico, ¿cuánto más sucede cuando yo le presto atención a mi alma? Cuando yo me enfoco en alimentar mi alma de la forma correcta. Y la forma es a través del estudio de los mandamientos y pasando tiempo en oración con el Eterno. ¡Wow! Mucho por aprender, mucho para meditar, familia. Y antes de cerrar el estudio, quiero compartirles esta frase que nuestros hermanos mayores pronuncian todo el tiempo. La mayoría de ellos pronuncian lo siguiente, familia, y tengamos esta frase en nuestras mentes en todo momento, porque hasta en los momentos difíciles, cuando veamos y recordemos esta frase que proviene de un fragmento de las oraciones de la mañana, que es un tiempo, lo que se conoce como el Pesuké de Simra, que es el tiempo en el cual nosotros nos preparamos dándole gracias al Eterno, nos preparamos dándole toda la reverencia, reconociendo quién es Dios, para repronunciar el Shema Israel y después hacer las oraciones de la Amidá, que serían como las oraciones de petición. El Pesuké de Simra, este paso de prepararnos, termina con una frase, con dos palabritas, que nuestros hermanos mayores han hecho esta frase. Por lo que ya pasó y por lo que aún no acontece, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. No importa lo que pasó y lo que va a pasar, si es que pasa o no pasa. No importa. Todo el tiempo, alabado sea el nombre de Hashem. Bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Miren cuál es la mentalidad de nuestros hermanos mayores. Por lo que ya pasó, bueno o malo, por lo que aún no acontece, bueno o malo, alabado sea su nombre. Todo depende de Él. Si nosotros existimos, es por Él. Si nosotros trabajamos, es por Él. Si hoy tenemos alimento en nuestro hogar, es por Él. Si hoy yo puedo levantarme, caminar, poder leer la Biblia, es por Él. No es por nuestra fuerza, familia. Y eso es algo que tenemos que aprender, familia. Y que la verdad que es un desafío que tenemos que asumir, familia. De dejar de ver este mundo hacia abajo, ver lo que me rodea, sino que empecemos a poner nuestra mirada en el Creador. ¿Qué nos enseñó nuestro Mesías, nuestro Maestro, Yeshua el Mesías? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras vendrán. ¿A dónde tenemos que poner nuestras miradas? A Él. Y todo lo que está alrededor nuestro se transformará a tiempo y forma en la que el Eterno, Él decida, porque Él está en control hasta de los tiempos, familia. Por eso esforcémonos en mirar hacia arriba cada 2 por 3 y decirle, alabado sea tu nombre. Baruch Hashem. Gracias. Gracias por este día. Gracias por vivir.
Miren cuánto tenemos por agradecer, familia. Que eso sea alguna constante en nuestros labios. Y eso va a ayudar a ver cómo ahora el mundo va a seguir en caos, pero nuestra percepción va a ser distinta, en donde vamos a poder aprender a descansar realmente en Él. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir este estudio, esta primera aliyá esta primera porción del libro de Levíticos, que lo hemos cubierto en 3 partes. Ha sido una gran bendición. Esto ha sido como el broche para que podamos entender la importancia de nuestra oración, de pasar tiempo en oración, de darle el tiempo adecuado a nuestro Eterno, a nuestro Rey, a nuestro Abino Malkeinu. Así que, familia, ha sido un gusto. Recuerden, si quieren ser parte de los estudios en vivo, pueden enviarnos un mail a Yeshua Nertamid Argentina. Aquí abajo les vamos a dejar el enlace para que ustedes puedan, en la caja de descripciones, escribirnos, participar como han participado nuestros hermanos y después participar del tiempo de preguntas y comentarios con respecto a lo que estudiamos. Y también les invito a que se suscriban al canal de YouTube, La Biblia en su contexto, que nos ayuden, nos apoyen con su suscripción, que puedan ustedes compartir también las enseñanzas si son de bendición. Y eso es una gran ayuda, familia, para que este mensaje, el mensaje del Evangelio de Dios que fue proclamado por nuestro Mesías Yeshua, se expanda por las redes y que muchos puedan conocer la verdad del Mesías y el pacto eterno que hizo el Eterno con su pueblo. Así que, familia, ha sido un gusto. Nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia.